Mi Dios, te doy gracias porque en este momento con un grupo de tus hijos estamos reunidos todos porque queremos escuchar tu voz a través de tu palabra. Señor, gracias porque hasta aquí nos has ayudado y porque en este tiempo de confinamiento hemos aprendido, nos has enseñado. Y te pido, Señor, que tú des palabra a tu siervo y que podamos juntos seguir aprendiendo y que todo lo que aprendamos también lo pongamos por obra. Bendice, mi Dios, este tiempo. Gracias. En tu nombre santo. Amén. Buenos días, hermanos. Dice la palabra de Dios en San Juan 4, del 20 al 26. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. Amén. Buenos días a todos y bendiciones. Espero que estéis bien, que pronto nos podamos ver en la iglesia. Y ahora, después de haber visto todo lo que hemos compartido en este culto, el tiempo de la alabanza, los saludos especiales que hemos tenido, los testimonios de cómo las personas, diferentes hermanos y hermanas, pues viven la adoración, me gustaría hablaros también, evidentemente, de la adoración en la palabra, que es un tema muy amplio, es muy grande, pero solamente vamos a rescatar algunos detalles de la lectura que acabamos de escuchar en el Evangelio de Juan capítulo 4, ese episodio entre Jesús y la mujer samaritana. A mí me gustaría hablaros de vidas en adoración, vidas enteras en adoración, porque muchas veces los grandes enemigos de la adoración tienen que ver con la eventualidad, con un acto, un culto, un congreso, un concierto, con cosas que son eventuales y no son tan constantes en nuestra vida. Yo por eso quiero hablaros de vidas constantes, vidas que realmente reflejan esa adoración a Dios. Otro de los enemigos que enfrentamos en la adoración es la comodidad. Y últimamente yo creo que un poco más, porque ahora pues el domingo estamos más relajados, estamos en casa, con el mando a distancia, con algún dispositivo para seguir el culto. Y está bien porque es lo que tenemos que hacer ahora mismo, evidentemente. Pero la adoración implica un compromiso con el seguimiento del Señor, con aquel que nos rescató. Nosotros vivimos nuestra vida en devoción al Señor porque Él es nuestro Salvador, eso no se nos puede olvidar. Y a veces también enfrentamos en la adoración el peligro de la rutina, el peligro de dar importancia a cosas secundarias, a detalles, a cosas que no son realmente importantes. Todo eso nos suele pasar en torno a la adoración. Y por eso a mí me gustaría hablaros de vidas en adoración y concretamente me gustaría hablaros de la dirección, de a quién dirigimos nuestra adoración. Me gustaría hablaros del origen o el fundamento de nuestra adoración y también de la forma de la adoración. Me gustaría hablaros de estas tres características que creo que encontramos en esta escena. No creo que haga falta ser muy observador para darnos cuenta de que en esta escena de Jesús con la mujer samaritana, pues aparece muchísimas veces la palabra adorar. Si somos un poco observadores, del versículo 20 al 26 o al 24, aparecen 11 veces la palabra adorar o sus derivados. Es de lo que nos está hablando. Sobre todo el versículo 23, que nos dice: la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Nos está hablando de adoración, de una adoración en espíritu
y en verdad. Y para ello lo primero que vamos a hacer es pensar en la dirección, en a quién debemos dirigir nuestra adoración. Aquella mujer samaritana que estaba junto al pozo de Jacob y se encuentra con el Señor Jesús, ya era algo muy llamativo porque los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí, y los judíos solían bordear y no pasaban por Samaria, pero Jesús sí que pasa y tiene ese encuentro personal con esta mujer samaritana, y en medio de esa conversación surge el tema de la adoración. No surge de casualidad, surge más bien porque aquella mujer, está desviando un poco la atención y al final acaban hablando de la adoración. Jesús, que no rehúye ningún tema, también entra en este tema y se lo aclara a aquella mujer. Pero aquella mujer entró en polémica. Le dijo al Señor Jesús que sus padres, nuestros padres, es decir, los padres de los samaritanos, decían que la adoración debía ser en el monte, en la montaña, en aquella montaña donde se encontraban, ¿no? En Samaria. En cambio, los judíos decían que se debe adorar en Jerusalén. Por lo tanto, saca un tema secundario, es eso que os decía a veces, ¿no? Cómo no estamos enfocados en lo principal, sino en lo secundario, y se centra en decir el lugar, dónde se debe hacer la adoración. A lo que el Señor Jesús le va a contestar que no se trata tanto del lugar, sino de la persona. Es decir, no es tan importante dónde adoramos, sino a quién estamos adorando. Y se lo dice en el versículo 21 al final, cuando dice: ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Lo importante es adorar al Padre, no tanto el lugar. Eso nos está señalando la dirección correcta que debemos tener en nuestra adoración. ¿Cómo sabemos si nosotros vamos en esa buena dirección? ¿Cómo sabemos si nosotros realmente estamos enfocados en lo principal, que es que Dios reciba nuestra adoración? Pues bueno, yo creo que no se trata de palabras bonitas, no se trata de esa capacidad para expresarnos o de una manera artística en este sentido. No se trata tanto de eso, aunque eso a veces pues, nos ayuda, evidentemente, o nos motiva para que podamos adorar al Señor. Por eso hay personas que nos sirven por medio de la alabanza, o algunos hermanos, como hemos visto en esta mañana, que se dedican a motivarnos para que adoremos, para que alabemos al Señor. Pero no se trata tanto de palabras bonitas, se trata más bien de un corazón que esté bien orientado al Señor, que se dirija al Señor. En el Evangelio de Marcos se señala la hipocresía que a veces tenemos las personas. Dice aquel Evangelio: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Yo creo que una de las claves para que podamos saber si estamos en la dirección correcta es permanecer cerca del Señor. ¿Cómo vas a saber que no te equivocas de dirección? Que tú diriges tu vida al Señor. Bueno, permanece cerca suyo, la proximidad con aquel que seguimos, la proximidad con el Maestro de Nazaret, con Jesús, nos ayuda muchísimo a saber que estamos en la dirección correcta. No solamente se trata de cercanía, de proximidad, se trata también de ser conscientes de que estamos delante del Señor. Y allí desde tu casa, donde estás rindiendo culto en esta mañana, tienes que recordar que estás delante del Señor, que estás en su presencia. Él siempre está presente. Somos nosotros los que a veces desconectamos o no nos desconectamos, pero Dios siempre está presente. Esa recriminación también la podemos encontrar en Isaías capítulo 1, versículos del 12 al 14. La podéis leer con tranquilidad en casa, pero allí el Señor dice: ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Bueno, la reprimenda es bastante dura y al final acaba diciendo: cansado estoy de soportar todo esto. Así que el Señor siempre cuida mucho de que la adoración sea verdadera, esté bien dirigida. Y cuando tenemos eso claro, cuando tenemos claro que estamos delante del Señor, cuando tenemos claro que nuestra alabanza, nuestro ministerio, nuestro servicio se dirige al Señor y que solamente Él recibe la gloria,
que por cierto es lo que se describe en el libro de Apocalipsis que haremos por la eternidad. Cuando tenemos eso claro, que eso es para lo que fuimos creados y hacia dónde vamos, y cuando nos mantenemos cerca en esa motivación, lo de los gustos, las cosas secundarias, lo que a mí me parece o me deja de parecer, todo eso queda en un lugar muy secundario. Es como si escribimos una carta muy bonita, con nuestras mejores palabras, nuestros mejores mensajes, la colocamos en un sobre bonito, elegido con tiempo, pero nos olvidamos de poner el remitente, nos olvidamos de poner a quién lo dirigimos. Es muy importante que sepamos a quién estamos dirigiendo nuestra adoración. Las vidas en adoración auténtica saben bien cuál es la dirección de esa adoración. En segundo lugar, el origen de la adoración. Aquella mujer también sigue un poco la reprimenda, en este caso del Señor, en el versículo 22, diciendo, el Señor le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Adoráis lo que no sabéis. Nosotros lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El Señor Jesús le estaba aclarando el origen del Mesías. No está diciendo que la salvación es gracias a los judíos. Más bien lo sabemos por el prólogo de Juan, en el capítulo 1 del Evangelio. Desde el versículo 11 se dice que a los suyos vino, pero que los suyos no le reciben. Por lo tanto, los suyos porque no le reciben. Y los samaritanos porque tienen un conocimiento limitado. Al final, casi nadie o nadie comprende el tema de adorar correctamente al Señor. Por eso es tan importante conocer el origen, el fundamento. Y el fundamento es la fe. Aquellos que creen, los que creen tienen el derecho de ser hijos de Dios. En el capítulo anterior a Nicodemo se le dice que debe nacer de nuevo. Aquel que es convertido, aquel que es una persona regenerada por la obra de Cristo, es aquel que puede adorarle. Parece algo obvio, pero debemos recordarlo. Nuestra fe en el Señor Jesús, ese es nuestro origen. Aquel que sació nuestra alma, aquel que nos dio del agua viva, aquel que ha satisfecho nuestra verdadera necesidad espiritual, aquel es el que debe ser adorado. Dice el Señor Jesús que la hora viene y la hora es en que habrá una nueva forma de adorar. Dios buscará a esos verdaderos adoradores, aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Ese tiempo nuevo que solamente puede abrir el Señor Jesús, que está diciendo y está reclamando que Él es el que determina las etapas. Es algo que podemos estar viviendo ahora. ¿Cómo es ese tiempo nuevo? ¿Cómo será ese concepto nuevo de adoración? ¿Cómo las iglesias van a hacer para rendir el culto al Señor? Bueno, todo esto es importante que recordemos lo más básico y lo más importante. Depende de tu fe. Depende de que recuerdes que el Señor es tu Salvador y de que tú lo aceptaste por medio de la fe. La adoración en el Espíritu tiene que ver con ese nuevo nacimiento. Y es lo que debemos recordar, realmente lo importante. Hay una mujer en una iglesia en la que estuve de visita hace muchísimos años, que comenzó en medio del culto a cantar. Hasta aquí todo bien, la mujer empezó a cantar y después de un tiempo cantando, la mujer empezó a orar. Terminó la canción, luego empezó a orar. Después de orar bastante tiempo, comenzó a llorar. Después de llorar, comenzó a quejarse. Después de quejarse, comenzó a repasar su vida. Y después de repasar su vida, comenzó a repasar la vida de los demás. Así que una persona que empezó bien, pues acabó mal en ese momento. Porque a veces vamos sin querer olvidando lo que es realmente importante. Nos ponemos delante del Señor, le estamos adorando y sin querer nos vamos despistando. Toda aquella historia terminó con el pianista intentando que acabase con la música y al final salió el predicador diciendo amén, 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 hasta que aquella mujer pudo entender
que era el momento de acabar, que sin querer se había despistado. Había empezado bien, pero había acabado muy despistada en esa situación. Es importante que recordemos el fundamento, el origen. Adoramos al Señor porque tenemos fe en Él. Y en último lugar, la forma de la adoración. Hemos visto la dirección de la adoración, hemos visto el origen, el fundamento en nuestra fe de la adoración. Y vamos a ver la forma de la adoración. Porque antes de hablar de la adoración, el Señor Jesús le dijo, bueno, llama a tu marido. Y aquella mujer le dijo, bueno, yo no tengo marido. Y entonces el Señor Jesús le dijo, lo has dicho bien, que no tienes marido, porque en realidad tienes 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Aquí el Señor le está confrontando muy abiertamente en cuanto a su moralidad. Y es importante que recordemos esto en cuanto a la forma. Se trata de que examinemos bien nuestro corazón antes de ponernos delante del Señor. Y ella después introdujo el tema del lugar. ¿Dónde debe ser? ¿En esta montaña o en Jerusalén? Para despistar un poco la atención. Pero a Dios no le podemos engañar. Él sabe perfectamente. Aquella mujer dijo, bueno, eres un profeta, sabes todo. Y en realidad el Señor sí que sabe todo. No solamente es el profeta, sino que es el Salvador de todos nosotros. Él conoce todo lo que hay en nuestra vida. Por eso es importante que examinemos bien antes de adorar al Señor. En espíritu se refiere a que conectemos, a que estemos realmente en consonancia con el Señor. Es el mismo concepto que encontramos en el tabernáculo. Antes de ofrecer o presentar un sacrificio, tenían que pasar por todo un proceso de purificación antes de poder ofrecer esa adoración en ese sacrificio. Por lo tanto, es importante que nos examinemos bien en nuestra vida antes de adorar. Pero la verdadera adoración, aparte del examen, requiere también en nuestra forma que sirvamos al Señor. La adoración está en relación con nuestro servicio. ¿Os acordáis cuando el Señor le dijo a Satanás en una de las tentaciones, le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás? Es importante que adoremos al Señor mediante nuestro servicio. De hecho, una adoración que no se manifiesta, que no se pone de manifiesto mediante el servicio, no es una adoración auténtica. Adoramos al Señor cuando le servimos, cuando damos de nuestro tiempo, nuestros dones, nuestro talento, cuando ponemos nuestro empeño, nuestro entusiasmo, nuestra pasión en aquello que estamos haciendo. Cuando servimos al Señor, le estamos adorando. Esto también se refleja en el servicio no solamente a Dios, sino también a los demás, a las personas. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 16, dice, de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. El Señor se agrada cuando nosotros nos ayudamos mutuamente. Está relacionado el servicio con la adoración. Así que encontramos muchas cuestiones en cuanto a la forma correcta. Debemos hacer un examen de nuestra vida para adorar al Señor. Tiene que estar relacionado con nuestro servicio, pero déjame decirte algo también importante. El Señor quiere nuestras vidas enteras, de forma completa. Y ahí encontramos muchos ejemplos de la palabra. Tal vez no tenemos muchas definiciones, pero tenemos muchos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, a David en el Salmo 18 diciendo, te amo, Señor, eres mi fortaleza. Y no solamente se trata de las expresiones, que por supuesto que sí, sino también de la manera en la que nos conducimos. Dice Pablo a los Efesios, andad en amor, andad en amor. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Señor se entregó de manera completa. Ese es el ejemplo para nosotros en la adoración. Nosotros queremos entregarnos de forma completa, como se hacía con los sacrificios cuando se eran ofrecidos a Dios.
eran completos. Cuando era un sacrificio para otra cosa, no era completo, pero cuando era para Dios, sí. Ese concepto es el que tenemos que tener también presente en cuanto a la forma. El Señor quiere que tu estilo de vida completo, tu vida, sea una vida de entrega a Él. Así que, en resumen, hemos hablado de la dirección de la adoración que se dirige al Padre. Hemos hablado de la importancia del origen, de realmente haber experimentado el nuevo nacimiento por medio de la fe en el Señor Jesús. Hemos hablado de la forma, de hacer un examen, de relacionarlo con el servicio, con el ministerio. Y yo estaba pensando acerca de la adoración, y hoy se han mencionado en nuestro culto muchas cosas. Estaba pensando cómo serán nuestros cultos de adoración dentro de poco. Nosotros iremos seguramente a la fase 2 para empezar a tener el culto presencial. Pero ¿cómo será? ¿Cómo será? Porque ese será el momento en el que nosotros podamos venir. Pero el Señor siempre está presente. ¿Cómo será esa nueva iglesia? ¿Cómo será esa nueva adoración? Bueno, eso me deja reflexivo, no lo sé exactamente, pero lo que sí sé es lo que el Señor le dijo a aquella mujer. Esos verdaderos adoradores, que adoran en espíritu y en verdad, son los que Dios va a seguir buscando. Y si Dios va a buscar esa adoración verdadera, la pregunta es, ¿mi adoración, mi vida, es algo que agrada al Señor? El Señor comprobará en este tiempo nuevo, en esta etapa nueva, comprobará si su iglesia, su pueblo, está anunciando las virtudes para las cuales fuimos llamados. El Señor lo que realmente comprobará es si cada uno de nosotros tiene esa devoción diaria en su vida cotidiana. Ojalá que sea así. Ojalá que nosotros podamos pasar por esas fases espirituales en las cuales huyamos de la comodidad, huyamos de lo secundario, huyamos de lo eventual y que realmente vivamos